Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, voy a hacer como siempre un poquito de tiempo. Ahí les voy a mandar en un link una noticia de la cual voy a hablar un poco, que es, bueno, una noticia sobre las famosas tierras de Guernica y su probable desalojo, su accionar, su desalojo. Quería compartir con ustedes esto. Siempre en general lo termino haciendo al final, así que bueno, ahora lo voy a hacer al principio, así me pongo un poco más canchero. Y mientras, bueno, voy a esperar el arribo de la muchedumbre. Siempre compartiendo con el mate. Estuve hace poco viendo, más específicamente ayer, estuve viendo el documental eh, eh, se llama Social Dilemma. Eh, ¿Cómo andas, Adri? ¿Cómo va, Betiade? ¿Todo bien? Feliz primavera. Hola, Vivi. Feliz primavera. Eh, bueno, estuve viendo el dilema de las redes sociales. Justamente lo estaba charlando con Vivi, que me había preguntado si lo había visto. Lo tenía, digamos, ahí medio como revoloteando en la cabeza. Y bueno, se me ocurrió verlo, digamos, por muchos comentarios además al respecto. Y además porque traía un poco de polémica. Tenía mucho que ver con un vivo que habíamos hecho el fines de agosto, que tenía un poco que ver con el tema este de la verdad y dónde estaba. Bueno, un poco ahí enganchaba y cosía con ese documental. No quiero hacer lo que se llama hype, o sea, como agrandarlo, ni tampoco quiero hacer lo que se llama spoil, que es justamente, ahora el verbo se transformó en como en castellanizado, spoilear. Lo que no quiero es anticiparlo. Solamente les voy a recomendar que si tienen Netflix, le peguen una ojeada. Está bueno, digamos, para quienes no son muy ávidos de la lectura en general de toda la cuestión de las redes sociales. Eh, Se llama The Social Dilemma, en realidad, que se termina medio como transformando en Our Social Dilemma, o sea, el dilema de las redes sociales que también engancha un poco con lo que tiene que ver con el dilema social, ¿no? En inglés se presta como esas dos cuestiones. Así que, bueno, les invito eh, a que vean, los invito y las invito a que vean el documental. Y bueno, si quieren hacer comentarios más abajo en el vivo, como siempre, abierto a toda esta cuestión, o mismo en eh, ¿cómo se llama? En el muro de Siam, lo podemos ir como deshilachando, descosiendo, debatiendo. Hola Eva, feliz primavera, feliz primavera, feliz día del estudiante, ¿no? Digo, todos somos un poco aprendices y de eso alaba el que estudia, ¿no? El que estudia no es lo mismo que el que aprende, ¿no? Yo lo transformaría en un día del aprendiz más que un día del estudiante, ¿no? El estudiante está un poco orientado a todo lo que tiene que ver con la cuestión más, si se quiere, ligada a los títulos, ¿no? Y el aprendiz es aquel que tiene ganas de aprender algo, un oficio, ¿no? Así que más bien feliz día del aprendiz o del o de la aprendiz. Feliz primavera, Marta, para vos también. Y bueno, esto que todos somos un poquito, un poco aprendices. eh, Ahí me gustaría también orientar un poco la lectura. Hay un libro muy lindo de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante. Eh, Nada, para que sepan que los docentes, las docentes, no somos todopoderosos, ni sabemos todo, sino que más bien nos vamos capacitando y vamos reaprendiendo del feedback, ¿no? De la interacción, de lo que se llama como la nutrición mutua entre quienes asisten a nuestros talleres y nosotros, quienes digamos, planificamos el taller, más bien para que surjan algunas cosas también interesantes de esa interacción, de esa retroalimentación que es el feedback. Bueno, puse la noticia de Marco en realidad, pero no es el meollo de la cuestión, no es el centro de la cuestión, pero me gustaría ir llegando con ustedes. Hoy voy a hacer algo en vivo que no debería estar bueno hacer, pero bueno, lo voy a hacer, me voy a pintar los labios. Es algo que creo que
si lo hice para algún disfraz, no lo hice para otra cosa. Pero lo voy a hacer. ¿Cómo andas, Perla? Hola, Cora. Lo voy a hacer en vivo. Uf, va a ser medio complicado esto. No se rían. ¿Por qué hago esto? Me quedó divino. Bueno, ¿por qué hago esto? No está muy prolijo, ¿no? Bueno, no importa, ya está. Porque quiero que vean el impacto de las imágenes en general en todo lo que tiene que ver con las redes. No tanto, digamos, las redes me refiero a las redes sociales en sí y también a todas las redes periodísticas. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque en general uno y una, digamos, entra en ciertos lugares de las redes de manera orientativa a través de ciertos iconos y no siempre a través de los intereses propios de las noticias. Es decir, surge algo, ¿no? Uno está navegando, investigando, entra en una red, habla con fulano de tal y de repente ve una imagen impactante, ¿no? Y entonces, en ese lugar, cuando uno se impacta, cuando uno ve una imagen, queda como atraído o atraída hacia esa noticia, aunque después el contenido sea un contenido, digamos, como no tal vez no tan bien estructurado o no tan rico en tema de debate o no tenga una profundización importante. Me va a matar mi novia, le voy a dejar toda la bombilla llena de, de Rouge. Bueno, no mancho. Eh, pero lo que quiero que vean con esto es que hay un impacto muy grande, seguramente es mucho más importante, digamos, a primera vista. ¿Cómo andas, Teresa? Feliz primavera para vos también. Eh, a ver, eh, es mucho más impactante tal vez que yo me pinte los labios que tal vez lo que diga. Tal vez lo que diga no cause tanto impacto, pero si alguien me ve con los labios pintados va a ser como algo, ¡guau! Se pintó los labios, porque nunca se los pinta. Entonces, digo, recuerdo de haber analizado mucho noticias en general bueno, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, carrera que me tocó cursar a partir del año 2003 y luego, nada, continué cursando unos años hasta finalizarla. Recuerdo que todo esto, digamos, digamos en todo esto que fue el cursar, uno tenía que traer ciertas noticias históricas. Y yo no tuve mejor idea que como yo soy fanático de... me gusta mucho la música, a mí soy fanático de una banda que aunque todavía se encuentra tocando, es una banda que ya no tiene obviamente su formación original, cuyo cantante falleció, el cantante ese es Freddie Mercury, Faruk Bulsara también llamado, llamado en realidad es su verdadero nombre, ¿no? Y la banda es Queen. Y recuerdo que mientras... ¿cómo se llama? Mientras se daba todo lo que tenía que ver eh, con el auge de Queen como banda, se hablaba mucho sobre la vida privada de Freddie Mercury, ¿no? Que obviamente, si bien en ese momento no era confeso, después se supo que era homosexual y obviamente se lo corría mucho con eso y se lo asociaba mucho a las drogas, pero en realidad la problemática era todo lo que tenía que ver con, digamos, con su... Ahí está Patri que me dice, la imagen es más importante del contenido. Ahora voy a eso. Gracias, Patri, por apuntarme. Feliz primavera para vos también. Eh, si en realidad lo interesante era si era homosexual o si consumía, digamos. Entonces, ahí estaba el meollo. Pero la realidad es que era apuntado porque era homosexual, no porque consumiera. Eh, Porque obviamente se estigmatizaba al homosexual y se ponía todo ahí, ni hablar con el auge del HIV y del SIDA, ¿no? La enfermedad que finalmente terminó contrayendo y terminó falleciendo el 24 de noviembre de 1991. ¿Está bien? Anunciándolo, digamos, al haber anunciado que tenía SIDA un día antes, en realidad unas pocas horas antes de fallecer. Irónico eso, por cierto. Bueno, eso era lo interesante. Entonces, lo más importante no era que Queen era una banda revolucionaria que en realidad hacía rock sinfónico y que venía del glam rock y que terminó haciendo heavy metal y techno y pop y no sé, y música clásica. No, lo importante era que Freddie Mercury era gay. ¿Por qué? Porque eso vendía. Los escándalos vendían mucho, muchísimo, ¿no? Entonces tal vez hay noticias que son más importantes encaradas desde un lugar
del escándalo más que del lugar realmente concreto. Digo, por ejemplo, eh, la noticia que expongo en el chat, ¿no? Que la van a ver, digo, pueden ir recorriendo el chat y viéndola. Digo, ahí voy a lo que dice Patri. Patri dice, ¿la imagen es más importante que el contenido? La realidad es que una cosa complementa a la otra. No es que es más importante el contenido o es más importante la imagen. Porque para que digo, también esto tiene que ver con un poco de inmersión dentro de la, ¿cómo podría decir? De la coyuntura. Porque hoy es muy importante la forma. Entonces uno no puede ser esquivo a la forma. No es que puede decir, bueno, ok, no voy a prescindir de la forma. Voy a, no sé, digo, si yo diera vuelta la cámara, no lo voy a hacer un poco por respeto a la intimidad de mi hogar, pero yo doy vuelta a la cámara a extender con ropa, ¿no? Tranquilamente se podría hablar, digo, si yo estoy hablando del escándalo de Gastón que hizo un vivo con toda la ropa y ahí se ve un calzoncillo y bueno, un montón de cosas. Pero lo que quiero que vean, digo, ya bastante con el impacto de los labios pintados, pero lo que quiero que vean con esto es que en realidad, si yo quisiera atraer, tranquilamente podría seducir a través de una forma. El tema es qué tanto respeta esa forma la ética o la moral en términos de hasta qué punto quiero llegar. Hay casos paradigmáticos muy interesantes, históricos. Pero bueno, quería como reestructurar y decir que hay muchas noticias, digo, por ejemplo esta, que vamos a analizar, en donde de lo que se habla, tanto en el contenido cuanto en el formato, digo, en el formato, digo, claramente lo que se muestran son, digamos, todas viviendas, obviamente muy precarias, en las cuales están acampando por un pedazo de tierra. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes y feliz primavera también. Eh, Me está diciendo Marta que era un cantante de la hostia. Bueno, sí, no, yo, a ver, digo, todo lo que quieran hablar sobre Queen y sobre Freddie Mercury, digo, nos podemos quedar hablando muchísimas horas y hasta les diría que semanas y meses. Soy de un confeso fanático de Queen. Pero bueno, lo que quiero que vean es que en la importancia, digamos, es la relevancia, la importancia que se dan en toda esta cuestión del impacto. Hay un caso muy paradigmático. Es el caso de Ricardo Balbín. No tengo el dato de cuándo fue. A ver, lo voy a buscar. Digo, esto es vivo, ¿verdad? Quiero ver cuándo lo internaron a Ricardo Balbín. Obviamente fue, digo, creo que fue en fines de los 80. Acá está, fallece el 9 de septiembre del 81. Eh, Perdón, voy a ir al chat. Estoy como medio yendo y viniendo. Hoy justo están diciendo que Sancho le quitan la marca de calzoncillos porque dijo que podía ser también gay. Cristian Sancho, debes estar diciendo, Teresa. Sí, puede ser. La verdad es que, obviamente, como la marca seguramente de calzoncillo está orientada a un público masculino, heterosexual, probablemente estén polemizando de esa forma. No sé quién lo dijo ni de qué forma, pero bueno, es una realidad plausible. De todos modos, es un debate demasiado como fino, como para ponerse a ver, pero ahí, digamos, salta la ficha de digamos, cómo se orienta cada uno hacia sus gustos personales y también un poco el tema del respeto por otros gustos personales. Digo, no es que digo, no tiene que ver con cuestiones de digamos, la cuestión heteronormativa o no heteronormativa, sino también tiene que ver con cómo, digamos, dentro de una heteronormatividad o dentro de una heteronormalidad aceptamos y damos lugar a otras normalidades, ¿no? Digo normalidades entre comillas, ¿no? Porque lo normal es algo que es socialmente establecido. Bueno, decía que estaba hablando del caso de Balbín, que fue internado en una clínica, y me parece que fue la revista, no me acuerdo si fue Caras o si fue Gente, le saca una foto a Balbín en respirador, ¿no? Digamos, con el respirador. Lo cual fue muy impactante, obviamente, para las noticias, pero eso nunca había tenido autorización de su imagen de él mismo. Entonces, la viuda, digamos, la mujer de Balbín, en realidad, que después fue la viuda, que era Indalia Poncetti y Balbín, le hace juicio y obviamente se lo gana porque no hay autorización de parte de
de Balbín ni de ella, que fue su cónyuge, para la publicidad de esas fotos. Esto es muy interesante porque en realidad toda la utilización de las imágenes es una utilización que va de la mano de la autorización de uno para que esas imágenes sean utilizadas, ¿no? Hay un artículo de la Constitución, el artículo 42, que habla del habeas data, que es la utilización justamente de la información privada. Y hay otro artículo de la Constitución, que si mal no recuerdo es el artículo 18, ahora lo voy a buscar, perdón, soy medio como obse con este tipo de cosas. No es el 18, debe ser el 19, entonces, que, de ver, sí, es el artículo 19 de la Constitución, que dice de la siguiente forma: las acciones privadas de los hombres, en realidad es de las personas, ¿no? Digamos, acá está escrito de los hombres, pero es de las mujeres también, digo, y de quienes se autoperciban de otra manera también, que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es interesante esto porque dice están solo reservadas a Dios, porque el artículo 2 de la Constitución reza: la República Argentina sostiene el culto católico apostólico romano, se supone que hay un Dios, digamos, se lo reivindica como tal, y por eso está reservada a Dios y no puede ser juzgada por ningún magistrado, ¿está bien? Exenta de la autoridad de los magistrados. Así que en realidad, lo que uno haga dentro de su casa o dentro de un lugar que sea privado, por ejemplo, una sala de un hospital, digo, está solamente reservado a uno. El tema de esta noticia particular, esto de lo que tiene que ver con la usurpación, si se quiere, ilegal de tierras, es algo, lo digo de esta forma porque en realidad así el sistema lo sostiene. No quiere decir que porque sea ilegal sea malo. Ojo con eso, ¿no? Digo, algo malo es algo que puede ser juzgado de manera, si se quiere, moral, religiosa, ¿no? Algo que es ilegal está juzgado por una institución. Una institución que plantea lo que es legal y lo que no es legal. A ver, lo voy a poner de esta manera. Digo, porque muchos y muchas se van a indignar y van a decir, no, pero ¿te gustaría que entren a tu casa? Yo le voy a decir algo. En la Alemania nazi era legal detener a judíos como tales por tener esa condición y encerrarlos. ¿Está bien? Y también había legalidad para, obviamente, digamos, torturarlos o asesinarlos porque había, digamos, eso estaba contemplado. ¿Se entiende? Estoy hablando de los años 40 en Alemania. 30, 40, digamos, o sea, fines de los 30, principios de los 40, donde eran acciones de guerra. Hola Irma, ¿cómo andás? Hola Amalia, ¿cómo estás? Dicen que Facebook ya puedes usar tus fotos va a poder usar tus fotos sin pedir permiso. Eso ya ocurre. No dice nadie. Yo quiero saber cuántos de ustedes o cuántas de ustedes leen ¿cómo se llama? Las condiciones. Las condiciones de uso. ¿Cómo andás, Irma? Feliz primavera. Bueno, volví a retomar esto y decía, ojo, porque eso era legal. Ahora, ¿era moralmente aceptable? Y la verdad que no, pero es legal. O me pueden decir, bueno, ok, era un gobierno. A ver, el nacionalsocialismo fue un partido que fue votado por el pueblo, no tomó el poder. Después se perpetuó, pero no tomó el poder. Ojo, ganó las elecciones de manera muy limpias. Muy limpias. Si iba a ser fraude, bueno, no lo sé, pero digo, ganó. Ganó, creo que obtuvo el 33 o el 34% y ganó las elecciones. En una Alemania que era democrática, ¿no? Porque un gobierno previo había sido la República de Weimar, acaso uno de los gobiernos más democráticos de la historia de Alemania, que tuvo sus problemas también, pero en términos generales fue un gobierno que amparó a una pluralidad muy grande. Por eso, ojo con los gobiernos plurales, que después no profundizan esa pluralidad hacia otras cuestiones. Pero esto tiene que ver con política y no voy a meterme acá en el medio. Lo que quiero que vean con esta cuestión es que la legalidad no hace a la ética. Ni viceversa, la ilegalidad no hace a la falta de ética.
vuelvo sobre esto. Hubo usurpación de tierras, digamos, ilegal, y como tal, digamos, hay un reclamo sobre esas tierras para que haya un desalojo. Entonces, obviamente, está todo planteado en la defensa de la propiedad privada, pero no existe nada planteado en relación a la falta de posibilidad de acceso a la vivienda de parte de estas personas que usurparon la tierra, que termina siendo una responsabilidad estatal. Entonces, es interesante cómo los medios enfocan desde ese lugar y no desde otro, y se muestra claramente el nivel de precariedad con el cual usurpan las tierras y claro, podría haber otro tipo de enfoque acerca del lugar. Podrían haber enfocado ese lugar sin que hubiera viviendas, por ejemplo, y hablar del predio, ¿no? Y de cuántas hectáreas tiene, digo, como algo medio de investigación. Se podría hablar sobre un dilema sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entre estas demandas de estas personas, que es una demanda, digamos, por vivienda, digamos que no es algo a ver, digo, no es que fueron después si hay utilización política o no es un tema aparte, pero digo, no es que fue a demandar sobre tierras, no sé, Paolo Roca. Digo, fue a demandar sobre tierras, persona que no tenía, digamos, ningún tipo. Me dice, Patri, perdón, amigo, pero estamos haciendo política desde ya. Sí, eso no quiero, digo, lo que digo es, no quiero entrar en un terreno o sea, meramente político, digamos. Digamos, política se hace siempre por acción o omisión y ahí comparto 1000%, lo digo en cada uno de los vivos. Lo que quiero decir con esto es que el enfoque sobre la imagen es un enfoque muy interesante, por ejemplo, para ver que hay violaciones, por ejemplo, a ciertas susceptibilidades o ciertas personas, sin que esas personas tengan incluso una posibilidad concreta o real de poder reclamar sobre ello. ¿No? Hay muchas fotos de caras ahí de personas y su condición de habitabilidad, cosas que son muy sensibles y que lejos de estar cuidado por los medios, o en este caso por Clarín, digo, lo denuncio, digo, por este medio, y digo Clarín porque también hay una nota en La Nación que es idéntica y también hay notas en otros diarios, pero digo, lo hago puntualmente por eso, lo que se muestra, tiene que ver con el impacto de la imagen sobre la nota. Y a veces uno se queda, ¡qué horror esto! Entonces es como que se retroalimentan, se potencian. Por eso cuando justamente Patri decía, ¿qué es más importante, la imagen o el contenido? La realidad es que hay una retroalimentación. Lo más importante es el enfoque. Y el enfoque obviamente va de la mano de la línea editorial del medio. Y también, por supuesto, de quien lo escribe, ¿no? Repito, Maristeles Vampa escribe en Clarín, ¿no? Y Maristeles Vampa, digo, es una de las lo voy a poner en términos periodísticos, pero la realidad es que no es periodista, creo que es antropóloga y socióloga, es una de las periodistas más progresistas que yo conozco. Digo, esto es una apreciación personal, pero a mí me mueve desde ese lugar. Dice Amalia, dice la demanda que le hagan al gobierno no debe violar, no se debe violar la propiedad privada. Betia dice, estoy haciendo todo al mismo tiempo, me gusta esta cuestión. Betia dice, no se respeta ni la privacidad ni la intimidad, ni se debe respetar y se debe respetar la propiedad privada. Bueno, a ver, la realidad es que justamente por eso digo, se debe respetar la propiedad privada porque esos son los fundamentos de este tipo de gobernabilidad. ¿Está bien? Es decir, quiero decir, lo voy a poner en términos bien sociológicos. El capitalismo como primera medida no reivindica la acumulación originaria, sino la propiedad privada. O sea, lo primero que pasó es se acercaron los territorios. ¿Ok? Digamos, como modelo económico o socioeconómico o político-económico que es el capitalismo, digo, que rige acá y que rige más claro que nunca. Digo, no es que somos las tierras las expropió, no, nada. Digo, de esta forma, obviamente, la primera reivindicación es la propiedad privada. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que ahí hay una reivindicación por la propiedad privada y es un horror, digo, para, para quienes defienden este tipo de modelo, es un horror que haya usurpación. Ahora, también es un horror que no haya garantías del Estado, del gobierno, digamos, para que haya posibilidades crediticias, para que haya trabajo, porque entonces, digamos, si el sistema fuera perfecto, si todo fuera perfecto, todo estuviera bárbaro,
Digo, esto ya es un debate un poco más profundo, pero si todo estuviera bárbaro, y estas personas van a invadir, no, qué delincuentes. Pero ¿dónde está la garantía de trabajo? ¿Dónde están los trabajos en blanco? ¿Dónde está la posibilidad de educarse y de generar competitividad? ¿Dónde está? Digo, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que no sean, digo, o sean delincuentes, o digo, no tiene nada que ver con eso. Digo, la ley es la ley, pero está claro que no hay pareja para todos. ¿Está bien? Repito, en muchas problemáticas el Estado, que es responsable a veces de otorgar ciertas libertades, pero también de hacer valer ciertas responsabilidades que son de sí mismas, se encuentran en general arriba de un estrado, juzgando, y las dos partes se agarran de los pelos entre sí, que este me robó, que este no me robó, que este me injurió, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que quiero decir con este tipo de cuestiones es que es muy importante, y quiero un poco coser y quiero abrir un poco el debate que se estuvo dando y que me encanta y que me gustaría que tuviera esta dinámica. Eh, digamos, quiero que quede bien claro que el tema de la imagen es muy relevante hoy por hoy y creo que justamente retomando la pregunta de Patrick, que es para mí nodal y central en esta cuestión, que digamos, qué es lo que prepondera, digamos, no se puede desoír la cuestión de la estética y la cuestión de la imagen. No se puede desoír. Pero tampoco uno debe de desoír todas las durezas que uno tiene, ¿no? Este es distinto a mí, lo odio, este piensa esta cosa, es un imbécil, este o es una imbécil. Digo, este tipo de cosas es muy importante. Digo, pararse frente a posiciones críticas es interesante para poder abrirse. Quiero decir, tal vez haya cosas que sean innegociables, y está bien que así sean, pero cuando la estructura de uno o de una se vuelve innegociable y se vuelve dura, lo único que puede haber es rebote. Cuando hay un poco más eh, como de porosidad, digamos, de particularidad, digamos, como que hay más partículas, digamos, como que algo más endeble, entonces, digamos, hay otro tipo de ingreso. Dice Amalia, yo no conozco muchos países que avalen la apropiación de tierras. Hay muchos países que en realidad lo que hacen es ceden las tierras, porque la potestad de ceder tierras es del Estado. ¿Se entiende? No de los propietarios. Los propietarios lo que son es, tienen una concesión de parte del Estado para poder apropiarse de ciertas tierras, obviamente con ciertas obligaciones al respecto. ¿Se entiende? Que en realidad eso es lo que pasa. No es que uno es dueño de la tierra y soberano de su tierra. ¿Está bien? Sino que en realidad, ante una comunidad, uno aporta, obteniendo una parte privada en la que puede desarrollar cierto tipo de actividades, pero que si uno no cumple con las obligaciones estrictas de esa obligatoriedad, que es pagar ese terreno como tal, pagar los impuestos y cumplir con las reglas, digamos, el Estado tiene todo el derecho de expropiarlo. Digo, esas son las reglas, ¿se entiende? Es como una... A ver, lo que pasa es que la propiedad privada pasa a ser medio como dura, pero en realidad lo que está de fondo es lo otro. Lo que pasa es que si el Estado no tiene actividad sobre eso, digamos, si no puede tomar partido al respecto, y bueno, ahí hay una problemática muy importante. Pero bueno, esto es materia jurídica y yo ahí estoy fuera de juego. Puedo hablar desde, digamos, algunos elementos que tengo, pero no más que eso. No me puedo meter en ese lugar tan pesuti. Lo que me gustaría es abrir un poco el juego. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven el tema de las imágenes? ¿Dónde creen que hay mucha animosidad, por ejemplo, para mostrar ciertas imágenes y no hablar sobre cuestiones más profundas? Si creen que esto se da en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Digamos, cómo se conjuga esto con algunas cuestiones de fondo que son, digamos, la búsqueda de cierto tipo de esclarecimiento, cuál es la función de los medios en ese sentido, si el maquillaje de algunas cuestiones están bien, cómo operan esas imágenes y hasta qué nivel de alcance tienen, si pueden alcanzar la vida privada de las personas, si está bien, por ejemplo, que incluso los medios investiguen a ciertas cuestiones. Digo, uno lo ve a Rolando Graña, que hace periodismo de investigación, se mete en una villa a ver cuál es la connivencia entre las personas que venden drogas, digamos, los cárteles que venden drogas o las organizaciones que venden drogas y su articulación con la fuerza de seguridad, la policía, por ejemplo, metropolitana.
o la policía de la ciudad, como se dice ahora, etcétera. Así que bueno, las invito a que comenten, interactúen, se arme una buena rosca, que es lo que está repiola, lo digo así, bien de barrio. Les mando un cariño enorme, feliz primavera, feliz Día de la Sanidad también para Patri, que es nuestra enfermera y que siempre nos aporta bienestar. Y bueno, obviamente para todo el equipo de salud en cierta forma, si es que me están viendo, y si no me están viendo, bueno, también feliz día. Les mando un cariño muy grande, espero que pasen una muy linda semana, nos tocó un muy lindo día primaveral para arrancar, fresco, pero lindo. Así que bueno, tengan optimismo, tengan mucha fuerza, cariños enormes, sonrían, los y las quiero mucho y será hasta la próxima. Adiós.